Bueno, mi nombre es Lila Pastoriza, Lila Victoria Pastoriza. Nací en Mar del Plata. Cuando era desde muy chica, mis padres se fueron a vivir a Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, donde viví hasta cerca de los 19, 20 años. Tengo 4 hermanos de mis padres, y además después tuve 2 hermanos más cuando mis padres se separaron. Mis hermanos, que nacieron algunos en Río Cuarto, todos en Río Cuarto, menos yo, se llaman Horacio, que es el que me sigue, Elisa y Silvia, la menor, que murió hace 2 años. Aparte, después mis padres se separaron y mi papá se casó y tuvo 2 hijos, que son mis otros hermanos, que se llaman Graciela y Carlos. Bueno, con todos he tenido una relación tengo una relación muy cercana, digamos, ¿no? Y todos somos bastante familiares y en los distintos momentos de la vida hemos estado cerca, aunque no siempre hemos pensado lo mismo de una serie de cosas, ¿no? Pero tuvimos una relación y tenemos una relación muy fuerte. Mi familia yo soy un producto de la inmigración, ¿no? O sea, como casi todos los argentinos, por el lado de mi madre, españoles, italianos, es la familia de Mar del Plata, digamos. Yo nací en Mar del Plata porque ahí había familiares míos que iba a ver siempre. Por el lado de mi padre, uruguayos, portugueses. Mi abuelo era uruguayo, mi padre es hijo de uruguayos y de una mujer de origen brasileño. Bueno, o sea, una mezcla. En mi casa la política siempre estuvo muy presente desde chica. Mis viejos tenían que ver mi madre tuvo bastante que ver con una vida más de artistas, más relacionada con pintores en Mar del Plata, que eran de izquierda, aunque no tenía una militancia política muy clara, pero era una persona formada en ese marco, de origen muy humilde, era mi mamá. Fue una persona que se fue haciendo en la vida y que realmente creció muchísimo. Y mi padre había estado vinculado al Partido Comunista, había sido militante del Partido Comunista, y del cual se separó por diferencias políticas respecto de la posición del Partido Comunista ante el peronismo, junto con Puig Gros y otra gente que en ese momento se alejó, ¿no? Pero siempre siguió siendo de izquierda y muy vinculado con, es decir, muy ligado a la actividad política. No era que estuviera ligado a algún grupo en especial, pero siempre fue, el tema político era un tema muy presente en mi casa, ¿no? Mi papá trabajaba en YPF cuando se fueron a vivir a Río Cuarto, y creo que fue algo que quedó ligado siempre a la vida de él, ¿no? El tema del petróleo, todo esto. Después estuvo trabajando, ya cuando vivíamos en Buenos Aires, en el movimiento de defensa del petróleo. Bueno, Río Cuarto era un lugar muy singular en la provincia de Córdoba, con ciertas características de tener más relación por ahí con Buenos Aires que con Córdoba. Una zona muy rica económicamente por toda la producción rural, que era el centro, digamos, de urbano relacionado con toda una zona rural muy productiva. Una clase media fuerte y en mi infancia una fuerte división entre lo que era la clase media antiperonista y el peronismo
Es decir, que yo cuando vivía en Río Cuarto, las únicos peronistas que conocí fueron 2 compañeras de colegio en una división de 50 y las chicas que trabajaban, las empleadas domésticas que trabajaban en mi casa, con la cual tuve mucha relación y mis viejos fomentaron mucho esa relación con ellas y su familia, que eran peronistas, pero no lo decían mucho. Después me di cuenta, estando ahí, ¿no? No lo decían mucho. Y después era una ciudad que estaba dividida por el ferrocarril. Yo creo que nunca fui detrás del muro del ferrocarril. Y detrás de ese muro estaba el barrio Presidente Perón. ¿Había un muro que dividía? Había un muro del ferrocarril. Estaba dividida la ciudad, es decir, los pobres estaban cerca del río, en los barrios que rodeaban el río, que eso sí, yo los veía cuando cruzaba por el puente, un puente grande tenía, y bueno, y después estaban básicamente del otro lado del ferrocarril, pero cuando yo vivía ahí no tenía mucha presencia. Cuando yo me fui, me enteré que en la elección del 62, hacía muy poquito que yo me había ido, que había ganado el peronismo, no lo podía creer, porque no sabía que eran mayoría, o que fueron mayoría en ese momento, ¿no? Bueno, en ese contexto fue que yo me fui acercando un poco a la política, mucho a través de las discusiones en mi casa y a la vida. Había una vida social bastante intensa, donde había gente de distintas posiciones. La mayoría de los amigos de mis viejos no eran de izquierda. Tenían que ver más con la vida cultural, que sí a mis viejos les interesaba mucho. Ellos armaron con otra gente de Río Cuarto una barraca para hacer muestras que se llamaba Trapalanda, precisamente. Mira, casualidad. Se llamaba Trapalanda. Porque tiene que ver con la zona de Trapalanda, ¿no? Bueno, donde se hacía, la primera exposición fue de Castanino, me acuerdo, que tuvo un éxito brutal. Mis viejos eran muy amigos de Castanino. Bueno, y por ese lado, bastante relación por mi papá con el movimiento en defensa del petróleo, que ya en Río Cuarto, en la época, yo vivía en Río Cuarto en la época de Frondizi, y el tema del petróleo era uno de los temas que estaba siempre en discusión, y él había escrito un libro que se llamaba Petróleo y Política, que había tenido mucha repercusión, y bueno, entonces se esperaba de Frondizi toda una serie de medidas respecto del petróleo y la nacionalización, y bueno, todo fue al revés, lo que pasó cuando él después ganó las elecciones. ¿Cómo era ese movimiento? ¿Cómo era ese movimiento? Mira, yo lo conocí más después que en ese momento, pero ahí sí conocí que hubo actos que se hacían. Recuerdo que uno de los que lo dirigía era Silenzi de Stagni, que venía de posiciones bastante nacionalistas, y que era el líder del movimiento en esa época. Yo lo conocí porque uno de los actos que paró en mi casa, y se hicieron los actos, esto que te estoy diciendo fue aproximadamente en el 58, 59, que era, y bueno, no, se planteaba que el petróleo tenía que pertenecer a los argentinos, estaba en contra de la privatización, de los contratos con compañías extranjeras, etc. Bueno, ese era un tema. Y después, temas de la situación, la Libertadora, lo que vino después, en general hubo bastante participación y aglutinación de gente, de los amigos de mis viejos y eso, en relación con la candidatura de Frondizi. Eso es lo que yo más recuerdo. Y también que mi papá no estaba de acuerdo con la Revolución Libertadora, que a mí me encantaba, porque la palabra libertad me parecía maravillosa, me parecía muy chica. Bueno, y él me decía que no, que eran los milicos y los curas, y el clero, decía mi papá, el clero. Yo le decía, ay papá, no me entendés vos estas cosas. Bueno, y después, bueno, mi viejo tenía algunos amigos, que uno era del Partido Comunista, que
también lo veía medio escondida, que yo los conocía. Bueno, qué sé yo, la política era un punto de discusión, pero también era un punto de enfrentamiento y de discusiones en mi casa. A mi mamá no le gustaba mucho esta historia de la política. Pero bueno, me formé en eso, ¿no? Y en la última etapa que yo estuve en Río Cuarto, además se produjo la Revolución Cubana, y eso también fue un elemento importante. Ya en esa época nosotros, yo tenía 2 o 3 amigas que estaban muy ligadas a mí. Silvina Reinaudi, que era la hija de un escritor que había muerto hace un tiempo, que bueno, sigue siendo amiga mía. La Nené Moloy, Ana María Moloy, que era de una familia católica, muy católica, que después se fue a vivir a Buenos Aires. Éramos eran distintos grupos, no estaban todos juntos, pero participamos bastante en la época de Frondizi contra la privatización de la universidad, toda una pelea que hubo respecto a la enseñanza laica libre y que tenía que ver con además la privatización de las universidades. Eso fue las primeras cosas en las que yo estuve vinculada, pero muy identificadas con ningún grupo político, con la reforma universitaria, que era un tema que se mantenía muy vivo en general. ¿Qué estudiabas en la universidad? Ahí no estudiaba, ahí estaba en el secundario. Cuando nos fuimos a vivir a Buenos Aires, sí me metí en la universidad. Esto era todo en la época del secundario, en los últimos años del secundario. ¿Y en la secundaria tuviste participación política en algún centro de estudiantes? No había centros de estudiantes, no había. Pero sí en estas cosas que se formaron, que las armamos entre amigos, las armamos nosotros. Esto por ejemplo, también lo del petróleo, fuimos a alguna movilización que hubo. Y después, en la última época que yo estuve en Río Cuarto, viajó una delegación del movimiento 26 de julio, cubano. Y ahí nos enganchamos bastante con el tema de la Revolución Cubana, ¿no? Que en ese momento era una revolución que no se había volcado ni al socialismo ni al marxismo-leninismo, era una revolución antidictatorial, eso, pero que tuvo bastante efecto, por lo menos en nosotros, en esos grupos. Después, cuando nos fuimos a Buenos Aires a vivir y me anoté en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Derecho sí participé del centro de estudiantes y básicamente mi militancia estudiantil empezó ahí, en la Comisión de Apoyo a Cuba, del Centro de Estudiantes de Derecho, que tenía una sede en la facultad. ¿Y en qué consistía esa militancia? ¿Qué hacían? ¿Qué discutían? Y discutíamos las situaciones gremiales de la carrera, y en la comisión esa básicamente los actos de difusión de lo que pasaba en Cuba, de la revolución. Entonces ahí se formaron, había muchos grupos de izquierda, estaban gente de los socialistas, de los comunistas, de grupos peronistas. En el centro en general, en el centro de estudiantes, que no estaba controlado por el peronismo, sino por gente más bien de izquierda y de centroizquierda, se participaba mucho en las elecciones estudiantiles a través de... nosotros estábamos en el movimiento universitario reformista, había otro que era el movimiento universitario de centro, y había grupos peronistas también, y era una facultad tuvo una vida muy agitada, es decir, hubo tiroteos, en uno de esos actos que se hicieron, había venido la madre del Che a hablar y hubo un tiroteo brutal con heridos, etcétera, con otros grupos más nacionalistas. Bueno,
hubo un momento que la facultad se vivía de un tiroteo en otro, pero eso fue un poco después. Y en esos grupos que estás mencionando, esos grupos de izquierda, dada la Revolución Cubana, ¿qué impacto tuvo? ¿Qué discusiones o qué modificaciones o qué incorporaron a la discusión esos grupos, en los cuales estabas vos en uno de ellos? Mira, se discutía mucho inicialmente lo que era la revolución, lo que había significado, los cambios que se iban dando en la revolución, cómo se iban planteando más los temas que hacían a lo social. Se trataba de convencer gente, se hacían volantes, actos, charlas, etcétera, ¿no? Charlas en la facultad. Había todo un arco político que apoyaba a Cuba. Lo que yo más recuerdo es que además había una discusión política porque todos los grupos te querían afiliar, los socialistas para los socialistas, los comunistas para los... Yo no entendía absolutamente nada, me acuerdo que eran discusiones no sobre Cuba, sino sobre la Argentina, la reforma agraria, que yo no tenía la más remota idea de lo que era. Bueno, los socialistas acusaban a los comunistas de una cosa, estaba ahí en la pelea, al final me afilié a la FEDE, o la Juventud Comunista. Yo me llevaba mejor con los socialistas, pero los socialistas, para mostrarnos que una vez me acuerdo que para demostrarme que eran mejores, me dijeron, mira, los del PC todos tienen que pensar lo mismo. En cambio acá cada uno tiene su línea, con lo cual huí despavorido de los socialistas porque pensé que iba a ser mucho peor. Bueno, bueno, eso. Entonces me afilié a la FEDE, al poco tiempo, ahí milité en la FEDE, pero después tuve diferencias. Bueno, es una serie de... Y bueno, después finalmente me separé de la FEDE, me separaron, mejor dicho, porque no se podía discutir mucho, y se mezclaron con discusiones que tenían que ver con lo nacional y lo internacional, ¿no? Las discusiones eran en lo internacional, bueno, todo el caso cubano, que había una gran adhesión, se empezaban a plantear algunas simpatías a la guerrilla, pero muy tenues a la guerrilla en Cuba, al rol de la guerrilla en Cuba, y después, sobre todo en la izquierda, impactó toda una discusión que eran las que se daban en el movimiento comunista internacional, con el tema de China-Rusia, toda la China-Unión Soviética, con toda la discusión con los chinos. O sea, era todo un movimiento en sí mismo de mucho debate, ¿no? En torno a distintos temas, entre los cuales lo de la vía armada a la revolución, que era la experiencia cubana, no fue ajena a eso, y a cuestiones internas del Partido Comunista, de cómo se resolvieron las situaciones, y de alguna manera también la actitud ante el peronismo, se fueron planteando diferencias, ¿no? Entonces hubo una ruptura en determinado momento, que ahí es donde yo quedé, me separaron, y después de esa ruptura entre distintos sectores que estaban ahí, distintos grupos que se iban o planteaban diferencias, es que se armó un grupo que se llamó Vanguardia Revolucionaria, que confluyó con gente de otros lugares que también estaba en esa situación, no era solamente de la Facultad de Derecho, sino en general de la universidad. Fue una ruptura que se dio en el ámbito universitario, ¿no? Y que después se armó este grupo cuyo referente era Juan Carlos Portantiero. Y un poco más que nos comentes sobre qué caracterización tenía Vanguardia. Mira, había toda una serie de planteos en discusión, ¿no? Yo la verdad no recuerdo demasiado había distintas posiciones, es decir, lo que unían la gente que estaba era su rechazo al papel del Partido Comunista, el buscar otra salida más ligada a lo nacional, y ahí había distintas posiciones. Había gente que planteaba mucho más la militancia en los ámbitos fabriles y
el rol central de la clase obrera, y había otros sectores que planteaban una cosa más no tan clasista, digamos, orientada a un movimiento de liberación nacional, ¿no? Que después se vinculó, después hubo un grupo que se llamó Movimiento de Liberación Nacional, el MLN, que también tuvo algunos de los elementos de vanguardia revolucionaria. Había como muchos grupos. Después Vanguardia Revolucionaria se dividió, un grupo quedó más en esto que te digo, la cosa clasista y obrera, y otro quedó con Portantiero en este planteo más del bloque histórico, bueno, toda una serie de cosas gramscianas que se empezaron a incorporar, por lo menos a mi conocimiento en esa época, y la discusión ya la discusión de las vías al poder se había acentuado, y en general había una adhesión a lo que nosotros llamamos, en esa época era lo revolucionario frente a lo reformista. O sea, el asunto era la lucha contra el reformismo. El PC para nosotros encarnaba el reformismo y otros partidos políticos, ¿no? O sea, lo revolucionario empezó a estar como muy presente en la discusión política. ¿Podés contarnos algo de en cuál de esas divisiones te encontrabas vos militando, digamos? ¿Dónde desarrollabas tu tarea? Yo tenía, al principio estuve, bueno, la división no fue enseguida, no me acuerdo. Tampoco duró demasiado tiempo esto, pero me cuesta mucho ubicarlo en tiempo. Se sacaron 2 documentos en Vanguardia Revolucionaria. No me acuerdo los títulos, pues los llamábamos por apodo. El primero era un documento donde se hacía un planteo general respecto de qué había pasado con el Partido Comunista, pero incluso se usaba para, dentro del, todavía no, yo por ejemplo salió antes que yo me fuera del partido. Precisamente me fui porque se lo di a alguien que no estuvo de acuerdo y que me acusó de que le había dado el material ese, entonces prácticamente me separaron con un gran escándalo, ¿no? Como una actitud no se soportaba ningún tipo de esa discusión interna. Bueno, y otro en el que ya se planteaba mucho más esta cuestión más clasista y que el núcleo de la militancia tenía que ser la célula obrera, etcétera. Yo quedé con el otro grupo, no con ese, a pesar de ser muy amiga de Carlos Ábalos, que era quien lideraba este grupo, era uno de los que lideraba el grupo más clasista, ¿no? Bueno, quedamos en el otro grupo y ahí se armó también después una relación con la gente de pasado y presente, con Aricó, la gente de Córdoba, y ya por ahí estamos en la época, qué sé yo, en el 60 y pico. Y el grupo de Portantiero, y esto persistió un tiempo, después se fue disgregando, hubo otras discusiones que no recuerdo. En el medio de eso apareció el Ejército Guerrillero del Pueblo, en el 63, era en la época de Ilia, que tuvo algún vínculo con la gente de pasado y presente, pero que en general nosotros no compartíamos, era una cosa totalmente que aparecía como muy extraña, ¿no? Por más que esa guerrilla rural en un momento en que había habido elecciones medio truchas, con proscripción. Bueno, pero en medio de todo esto estaba el tema del peronismo. En los grupos de militancia donde vos estabas, ¿qué evaluación hacían sobre la proscripción del peronismo frente a las elecciones del 63? Bueno, eso fue todo un tránsito, el tema del peronismo. Aparece ya desde las primeras discusiones en la facultad, la relación con el peronismo. Los que tenían en ese momento más relación con el peronismo eran los socialistas. Había grupos de los socialistas, que tenían muchos grupos, los socialistas que estaban más relacionados con el peronismo y que incluso fueron a una elección, creo, en algún lugar del interior, con sectores peronistas y lo apoyaron. Bueno, el peronismo estaba proscripto a partir de la Libertadora y ya era un tema en debate lo de la proscripción del peronismo, ¿no?
se había como medio naturalizado, pero con lo de Frondizi, en la medida que Frondizi ganó por el voto peronista, que es decir, si no el voto en blanco, tomó otro cariz, porque ya, bueno, el peronismo estaba proscripto, pero pasaba a ser una fuerza que definía las elecciones, ¿no? No era muy... Es decir, en esa época se empezó a hablar en la facultad un poco de lo que había pasado, de los fusilamientos, pero muy poco. Era más bien entre nosotros, que no éramos peronistas, el tema de la proscripción, lo que empezaba a hacer mucho ruido, ¿no? Entonces, bueno, eso fue vinculados con otros temas, fue siendo uno de los centrales, de los que más se discutía, precisamente con lo de Frondizi, yo no me acuerdo exactamente las fechas y todo eso, pero Frondizi cae, aparte de que tenía presiones continuamente sobre él por los distintos grupos, cae luego de una elección en la cual el peronismo gana la provincia de Buenos Aires y gana un número de diputados importante. Creo que iba con el nombre de Unión Popular, me parece, y Framini, que era el candidato de Unión Popular, que gana la provincia de Buenos Aires, bueno, y creo que Frondizi dura una semana más después de eso. Ya venía muy presionado por los militares, se había visto con el Che en Punta del Este, en un congreso que había en Uruguay, eso también había sido una especie de escándalo, pero el tema decisivo fue el tema de el resultado electoral, ¿no? Queda un gobierno gobernado por el vicepresidente, que yo creo que se llamaba Guido, que era como un títere de los milicos, y bueno, y ya estábamos en la dinámica esta de los golpes, ¿no? Es decir, porque bueno, primero el del 55, después esto. Y cuando se dan elecciones, que son las que gana Ilia, el peronismo vota en blanco. Yo no me acuerdo cómo voté yo cada cosa, eso no lo tengo muy claro en ningún lado, pero sí creo que voté en blanco, pero no lo podría asegurar, pero tengo la idea de que en muchas de las primeras elecciones voté en blanco. Bueno, en general, en todos estos grupos que se estaban formando, ese fue un tema central y mucha gente empezó, bueno, esa es la etapa de la nacionalización de las clases medias. Es decir, en general todos nosotros éramos hijos de familias antiperonistas. Mis padres no eran antiperonistas, pero no eran peronistas. Eran críticos de una serie de cosas, pero no eran antiperonistas. Pero yo me crié en el antiperonismo, todos mis compañeros eran antiperonistas, salvo dos que eran peronistas, y lo decían. De las que yo tenía como amigas. Pero bueno, acá empezó a haber como un fenómeno inverso, ¿no? En general, esas generaciones empezaron a rever todo el tema del peronismo, todo lo que había sido. Y bueno, y se transformó en un tema central, que lo iba a seguir teniendo luego, ¿no? Fundamentalmente después de lo de Onganía y todo esto. Bueno, no, toda la época de Frondizi y después la del gobierno de Ilia fueron de mucha movilización, de distinto tipo. Había movilizaciones por las cosas coyunturales que iban pasando, pero también había las cosas que tenían que ver en el gobierno de Frondizi con problemas que se iban dando ahí, pero a partir del gobierno de Ilia, que al principio el peronismo, Perón creo que es ahí donde dice esperar a que aclare, algo por el estilo, que no hay un enfrentamiento. No, eso fue cuando el golpe, ves ya que me volví yo, eso fue cuando el golpe, no fue ahí. O sea que toda esta parte no sirve, lo que dije. No te preocupes por eso. Todo mal. No, eso fue después.
En la época de Ilia lo que aparece muy fuerte ya es el tema del peronismo movilizado para que Perón vuelva. No estaba la consigna todavía, pero en un momento Perón viene, lo paran en Río de Janeiro. Hay muchísimas ocupaciones de fábricas por el movimiento obrero y por el movimiento peronista. Se trata de forzar la situación a partir de esa movilización obrera. Y muchos actos, muchas movilizaciones reprimidas en general. En general nosotros participamos más en actos relámpagos que se hacían por determinadas situaciones que se iban planteando. ¿Y las organizaciones de izquierda y donde vos estabas tenían acercamiento con los movimientos obreros o no? Algunos sí, pero con algunos sectores del movimiento obrero. Por ejemplo. En general, no me acuerdo, en general con los sectores peronistas más tradicionales no había demasiada relación. Había con algunos grupos, pero no te podría decir ahora exactamente qué tenían un sindicato u otro, en general a través de los sindicatos. Sindicatos donde había posiciones más cercanas a las que tenían los sectores de izquierda, ¿no? Bueno, en esa época, que va hasta el 66, toda la movilización era bastante constante. Cuando se produce el golpe del 66, que fue un golpe medio diferente a los otros, ¿no? No fue el golpe que se planteaba controlar un poco la situación y después dar elecciones, como solía ocurrir en otras sazonadas que hubo de este tipo. Acá en este golpe de entrada se plantearon que no tenían plazos, que no había plazos, lo que había eran objetivos, entonces se vio como un gobierno que pensaba estar medio ilimitadamente. Cuando se da este golpe, ya en los grupos universitarios, en los grupos de izquierda y de izquierda que estaban más en relación con el peronismo, y ahí ya creo que estaba el MLN, el grupo de Viñas, se discutía muchísimo más el problema de las vías. Y de algún modo el golpe del 66, para muchos de los que estábamos ahí, es el que le pone un corte a la discusión, porque las vías legales para acceder al poder, las vías democráticas, se veían como cerradas. Es decir, uno de las verdades en las que se acordaba era que para que se pudiera elegir la vía armada como acceso al poder y no la vía electoral, tenía que estar cerradas las vías legales, si no, no tenía sentido y no se podía justificar. En ese caso, muchos vimos al golpe del 66 como el cierre de las vías legales, ¿no? Era un golpe que además tomó medidas que tocaban mucho a todo este sector de la clase media. Se intervino en la universidad. Esa fue una cosa que un hecho que tuvo bastante repercusión, mucha repercusión, porque por lo menos en los sectores medios, es decir, hubo una renuncia, muchos profesores que se fueron al exterior, muchos que fueron echados, hubo represión ¿qué pasa? Hubo represión en muchas facultades. Bueno, es conocido, ¿no? Lo de la irrupción de la policía en exactas y en otras facultades. Yo cuando estaba en filosofía y letras en esa época, que funcionaba en sociología, que me había pasado a sociología, que funcionaba en la calle Independencia, y ahí entró también la policía, y bueno, estábamos en una asamblea, o por hacer una asamblea ese día. Había mucha movilización estudiantil. Y bueno, todos esos sectores que quedaron un poco también fuera de la universidad, porque era bastante difícil la militancia universitaria en ese momento, con mucha vigilancia, con todo un sector del golpe de Onganía muy,
muy reaccionario, el cursillismo, medio oscurantista, digamos, en las palabras, en el lenguaje de la época. Bueno, todo eso fue apareciendo lo de la lucha armada como ya un tema de mucho más presente, ¿no? Que se prolongó durante bastante tiempo y se dio conjuntamente con la discusión sobre el peronismo. Esos dos temas pasaron a ser los temas de mayor discusión en esos sectores. El tema del peronismo, o no, y el tema de la lucha armada. Y mientras tanto, ¿cómo era tu vida personal? ¿Estabas en pareja? Espera, para un poquito, porque me quedó algo colgado de las 66, 79. Bueno, yo estudié Derecho, estuve en la Facultad de Derecho un tiempo. Fundamentalmente ahí me dedicaba a la militancia estudiantil, no estudié demasiado. Di algunas materias, pero no estudié demasiado. Y después me pasé a Sociología, que estaba más a tono con lo que me estaba interesando. Traté de unir un poco la práctica. El derecho yo lo veía como algo que no, inasible. Bueno, con la práctica política, la sociología teníamos que ver. Y me metí a estudiar sociología y me metí bastante en la carrera de sociología. Mi vida personal, yo vivía con mis viejos, en la casa de mis viejos. Tuve algunos amores ahí, en esa etapa. Después, en esta época de los 60, 64, 65, yo conocí a varios de los dirigentes del Centro de Derecho. Bueno, estaba muy ligada, eran unos grupos muy amplios a los que eran consejeros de la facultad, que eran Josami, Eduardo Josami, el Negro Quieto, otra gente que no me puedo acordar los nombres. Bueno, y ahí se fue armando y que también tuvo que ver con la política y con las rupturas con el PC, una cercanía con algunos sindicatos como era el de prensa, donde la dirección era del Partido Comunista, pero fue a partir de una asamblea y elecciones, pasó a un sector que mucho después separado de la ruptura nuestra universitaria, en una etapa que vino un poco después, se separó del Partido Comunista y que los que lideraron ese proceso fueron Emilio Jáuregui y Eduardo Josami, que eran, a esa altura yo ya tenía una relación con Josami de pareja y éramos muy amigos de Emilio Jáuregui. Ellos ganaron las asambleas y la elección, bueno, pasaron a ser secretarios del sindicato de prensa y de la federación de la FATPREM, que era Emilio era el secretario general de la FATPREM y Eduardo del sindicato de prensa de Buenos Aires. Y con esos sectores hubo bastante relación política, era como uno de los lugares donde se trabajaba mucho en movilización y en relaciones y en discusiones, ¿no? El sindicato de prensa se transformó bastante en eso. Después me acuerdo que en ese momento era la guerra de Vietnam, que era un acontecimiento muy central en el mundo y muy convocante. Bueno, yo tenía mucho que ver también, después aparecen algunas de las proclamas de Guevara, del Che Guevara, lo de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, Vietnam, crear Vietnam. Pero que era como un modelo de lucha de uno de los pueblos más pobres de la tierra contra contra Estados Unidos, el país más poderoso del capitalismo, y que gana la guerra de Vietnam, además, ¿no? O sea que Vietnam fue
Bueno, al nivel internacional, bueno, de esto no hablé, pero era toda una serie de luchas anticoloniales, lo de Argelia, lo de Vietnam. Bueno, Eduardo y Emilio fueron a Vietnam y trajeron películas y esas películas se difundían. Es decir, los 60 fueron de mucha actividad política, de mucha actividad cultural, de mucha discusión ideológica, era incesante. En el caso de la generación nuestra fue qué sé yo, la etapa de mayor formación en todo eso. Y además era de ruptura con muchísimo de lo anterior en muchos sentidos, ¿no? Después estuvo el Mayo francés, después, bueno, toda una serie de una movida muy fuerte que no era solamente en la Argentina, sino que era en todo el mundo. Bueno, en mi vida personal yo seguí estudiando, seguí muy metida en toda esta discusión y en la facultad hasta donde se pudo. A mí me metieron presa en una de las movilizaciones tras la intervención de la universidad, no me acuerdo exactamente cuándo, pero creo en el 66 fue, y que fue la primera vez que me metieron presa, ¿no? Bueno, no tuve tantas tampoco, pero digamos, ahí estuve presa una semana, una cosa de una contravención, en un acto relámpago fue, que me da raro. Pero bueno, fue toda una experiencia. Y a partir de ahí ya nosotros no veíamos ninguna posibilidad de salida. No digo la palabra democrática porque no era la que usábamos, no se usaba mucho la palabra democrática, porque la democracia se asociaba al gorilismo de la Libertadora, por ejemplo, entonces no. Pero una salida legal, ¿no? Y todas las discusiones empezaron a hacer en relación con qué se hacía con la lucha armada. Eso, y se empezó a generalizar, incluso dentro del movimiento estudiantil, las agrupaciones que existían, las que existían en la facultad y en sociología, la discusión de la lucha armada estaba presente continuamente, y uno sabía que todos nos nucleábamos de otro modo. Empezamos a actuar más clandestinamente, a armar grupos que todo el mundo sospechaba de que el que estaba al lado estaba en algún grupo, es decir, era todo secreto, pero se sabía que la cosa pasaba por ahí. Y bueno, y en medio de eso también el tema del peronismo, porque surgieron los grupos revolucionarios del peronismo, los primeros grupos revolucionarios. Aparte, el peronismo había tenido una participación central en las movilizaciones de la época de Frondizi, la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, las puebladas. O sea, nosotros los que estábamos en estos grupos que quedan medio cerca del MLN, medio en esto de la lucha armada, en una posición más de confluencia entre el peronismo y la izquierda. Pero había muchos grupos que eran muy de izquierda o muy peronistas. Nosotros estamos ahí medio tratando de acercar con algunos sectores del peronismo revolucionario, con algunos sectores de la izquierda que no eran tan antiperonistas, que lo seguía viendo. Bueno, esto ¿hasta cuándo? Hasta el 66, 67. En esa etapa, bueno, me ibas a preguntar algo. ¿Cómo fue la experiencia de participar en los grupos de apoyo al Che Guevara? Bueno, yo no... Algo de lo que estaba... La figura del Che era la fundamental en el tema de la lucha armada, ¿no? Ya desde antes, el hecho de tenerlo al Che en Cuba como gran personaje, antes de que el Che fuera famoso por otras cosas posteriores, era un referente, una especie de orgullo nacional para nosotros, ¿no? Y tenía una
un radio de influencia no solo sobre la izquierda, sino sobre el peronismo, tuvo una importancia muy grande en eso. Cuando el Che sale del gobierno cubano, y no aparece por ningún lado, una etapa que nadie sabía dónde estaba, bueno, se corrían las múltiples versiones, pero había sido toda una etapa en la Revolución Cubana, la salida del Che, la despedida, etcétera, etcétera. Todo eso lo vivíamos desde muy cerca. Yo sabía, qué sé yo, la segunda declaración de La Habana de memoria, pero no porque me la quisiera aprender, sino porque escucháis, creo que hoy sea una parte todavía. Es decir, es como la otra vida que tuvimos en determinada etapa, ¿no? Bueno, había muchos congresos en Cuba, congresos de periodistas nacionales. Eduardo viajó algunas veces a Cuba. En uno de esos congresos, que fue, creo que fue en el año 66, no me acuerdo exactamente, se contactó con alguna de la gente de allá. Bueno, el asunto es que en principios del 67 lo contacta Eduardo Josami, una persona que le plantea que el Che quiere verlo. Cosa que nosotros no teníamos la más mínima idea ni de dónde estaba el Che ni cosas por el estilo. Bueno, el asunto es que a partir de ahí era una mujer que era Tania, que no apareció con ese nombre, pero era Tania, y que le da una cita para encontrarse en La Paz, Bolivia. Y bueno, entonces ¿para qué quiere verlo el Che? No sabíamos para qué. Algo debía tener que ver con esta historia, pero no. Entonces, ahí bueno, el que tenía que ir era él, pero yo dije, yo voy. No me iba a quedar ahí. Por supuesto, Eduardo siempre estuvo de acuerdo que yo fuera, pero además, aparte de que estuvo de acuerdo, porque yo quería ir, y me parecía que tenía que ir, porque también venía bien que fuera una pareja, no era fácil irse en ese momento que todo el mundo estaba viendo qué hacía el otro, en qué andaba. Aparte, Eduardo tenía una participación legal, digamos, en la CGT, era secretario de un sindicato, o sea, no era muy fácil desaparecer, estábamos todos ahí en una cosa medio intermedia, ¿no? Bueno, y entonces nos fuimos a Cuba, nos fuimos a Bolivia, y bueno, y eso fue un encuentro frustrado porque atravesamos todo Bolivia en un jeep con Tania y con otros compañeros peruanos que estaban ahí, un viaje que yo estaba esperando que nos parara el ejército en cualquier momento, porque era una cosa totalmente sospechosa. Y fuimos hasta Camiri, porque estaba el campamento del Che en Ñancahuazú. Y bueno, y el Che cuando llegamos estaba de exploración, no me acuerdo cuál fue la explicación, pero era esa, porque después con el diario del Che aparece. Y no sabían cuándo regresaba, calculaban que regresaban en tiempo, semanas, no nos podíamos quedar semanas, entonces volvimos. Pero bueno, fue bastante impactante toda esa situación en relación con Bolivia. Después a Eduardo le dieron otra cita, la cual fue tiempo posterior, y que no apareció nadie, y ya después nos enteramos que en esa época ya la guerrilla la habían detectado y estaban en plena recorrido por los distintos lugares. Esto fue, al Che lo mataron en octubre del 67, esto fue en febrero, más o menos. Bueno, esto lo cuento porque más que en sí por lo que salió de ese viaje, porque forma parte de cómo estaba este clima en relación con qué era lo que estaba pasando. Entonces ahí
básicamente cada grupo se estaba organizado para ir a donde el Che dijera, aunque nadie lo decía explícitamente, pero había algo de eso. Bueno, después con la muerte del Che, planteó otra situación, digamos, ¿no? Pero en ese momento no era que había actividades públicas de apoyo a lo del Che, no se sabía dónde estaba el Che, todo esto estaba como en un clima de semi-clandestinidad. Digo semi porque todos teníamos, o la mayoría, una participación política pública de algún modo, o en la facultad, o en un sindicato, o en un partido, pero por el otro lado había mucha desformación de estos grupos, ¿no? Yo te estaba preguntando que a partir de la muerte del Che, ¿qué repercusiones tuvo en los grupos de izquierda y qué discusiones se dieron, un replanteo en cuanto a la lucha? A partir de la muerte del Che, uno podía pensar que todo esto se iba a aplacar, lo de la lucha armada. Y pasó lo contrario, Eso es un tema para pensarlo bien, ¿no? Pasó lo contrario, es como que reavivó todo ese movimiento. Y hubo discusiones que tenían que ver con el foquismo, con las discusiones que ya venían algunas de antes, porque no todos pensábamos lo mismo, de la teoría del foco. Se leía mucho, se discutía que Debré escribió un libro que llamaba Revolución en la Revolución, que era una especie de sistematización de la teoría del foco, que muchos no estábamos de acuerdo, y otros sí. Es decir, había todo un debate. Bueno, todos esos debates se agudizaron después de la muerte del Che, pero se pusieron en marcha proyectos de guerrilla. Es decir, o sea, se hizo mucho más, se puso mucho más en práctica lo que se estaba planteando, más allá del análisis de la experiencia de Bolivia. Y hubo además como una discusión política que reverdeció y se fue dando, pero a la vez se vinculó también con lo que estaba pasando en otros sectores del país, ¿no? Donde iba creciendo la movilización, donde la movilización de masas. Una de las discusiones centrales que hubo en ese momento fue la relación de los movimientos armados, que tendrían que tener los movimientos armados, con precisamente los movimientos de masa que en esa época estaban creciendo mucho las movilizaciones. Y había toda una lucha política que se estaba dando. Por lo menos en el caso nuestro, esa era una de las discusiones más importantes, ¿no? Otra de las discusiones que había, pero que era más ligada, también estaba ligada a esta, era lo de la guerrilla rural o la guerrilla urbana. Es decir, en qué medida estos países, los países rioplatenses, por ejemplo, podían plantearse la guerrilla rural, que era lo que los cubanos planteaban fundamentalmente, ¿no? O sea, existieron los tupamaros, que fueron bastante importantes en la definición en algunas de las definiciones que tomaron acá grupos armados del peronismo y grupos armados de la izquierda, con una experiencia de guerrilla urbana que era non santa para la dirección cubana en términos de la teoría, y de la teoría del foco, y donde el ámbito fundamental era el rural para preservar la fuerza, es ir creciendo, etcétera, etcétera. Bueno, esto se da en medio de una creciente movilización obrera en la división de la CGT, que la CGT ya se había dividido antes, pero bueno, surge la CGT de los argentinos, liderada por Ongaro, lo cual se corporiza una rama del movimiento sindical más ligada a todos estos objetivos revolucionarios que estaban planteados. Sale el periódico CGT, dirigido por Walsh, que
que es un periódico además muy ligado a las villas, muy ligado a los corresponsales en villas, de mucha participación en ese sentido. Y bueno, y empiezan a producir las grandes puebladas de los fines de los 60, ¿no? Que detonaban por cualquier lado, detonaban por una movilización estudiantil. Las primeras tuvieron que ver con los comedores estudiantiles, con que no había... Y bueno, y hubo una represión muy fuerte, empiezan las muertes en las calles, y van creciendo estos grupos organizados con miras a tareas militantes de tipo armado. ¿Cómo era tu participación? ¿Desde dónde? Bueno, era, qué sé yo, era estar todo el día en esto. Entonces, estábamos en la facultad creo que en esa época surgieron las cátedras nacionales también, después de la intervención. Había habido cambios de gobierno, pero siempre dentro del gobierno militar, era una dictadura militar, había una represión fuerte, se habían producido muertos en las calles, muertos en distintos lugares. Bueno, en la facultad era todas las discusiones estaban ligadas a esto. Cuando se incrementa esto en la época del Cordobazo, había varias agrupaciones estudiantiles muy activas. Había una división clara entre las agrupaciones de izquierda, las peronistas, y las que eran más intermedias. Y bueno, ahí lo que yo recuerdo es una situación de encontrarnos en casas, en distintos lugares, porque la facultad la cierran en determinado momento, en la época del Cordobazo, y entonces hicimos un llamado a los estudiantes en un momento, para que se hiciera una asamblea, que hicimos una carta, escribimos una carta con una compañera, con Silvia Dubrovsky, un día que estábamos tratando de estudiar sociología, y le pusimos carta abierta a los estudiantes. Esa la hicimos ella y yo. Dijimos, ¿cuándo vendrán a la asamblea? 40, qué sé yo. Era en esa época, pero no me acuerdo exactamente cuándo, y bueno, vino muchísima gente. Y se formó una agrupación que se llamó Carta Abierta, de Filosofía y Letras. Y creció mucho esa agrupación, porque aglutinó mucha de la gente que estaba en toda esta movilización, en el debate de qué hacer, en cómo se organizaba. Pasó muchísima gente por Carta Abierta, muchos de los cuales después se incorporaron a distintas organizaciones armadas, y duró un tiempo. Bueno, ahí había muchos compañeros valiosos, yo ahí conocí a otra gente, algunas ya la conocía de antes, otras se incorporó ahí, con los cuales se fue armando también un grupo, que se sumaba gente que venía de antes. Bueno, y... ¿Qué características tenía Carta Abierta y qué identidad política tenía? Tenía una identidad política bastante parecida a lo que pensábamos de esa confluencia entre peronismo e izquierda. Y se seguían discutiendo las cosas, algunos se orientaban más por un lado, pero trabajaba en común en la movilización estudiantil, en las movilizaciones políticas de estas que eran las que dominaban el panorama político. Y a medida que se iba pasando, el activismo se iba distribuyendo en distintas organizaciones, ¿no? Al final al comienzo de los 70, las organizaciones armadas grandes estaban todas ya estructuradas, más allá de que algunos tuvieron actuación pública o no, ¿no? La mayoría no había tenido actuación pública difundida, pero ya existían.
En la época del Cordobazo se produce, en el caso nuestro, del grupo este en que estábamos nosotros, una movilización en que es asesinado Emilio Jáuregui, que fue, claro, fue en la época del Cordobazo. Fue el 27 de junio del 69, en una movilización que era de repudio a la visita de Rockefeller y al golpe de Onganía, que había sido el 28 de junio del 66, que se hizo el 27 el acto, donde hubo mucha represión en ese acto. Y eran todos grupos dispersos, en Congreso, en 11. Lo de Emilio ocurrió en Tucumán y Anchorena, yendo más para el lado de Callao, para el lado de 11. Bueno, eso fue también muy, muy duro, muy fuerte, como de fuerte impacto, la represión de ese día. El entierro de Jáuregui fue impresionante. Ahí participó mucha gente de la CGT de los argentinos, de todo este movimiento que se venía armando. Eduardo habló en el entierro ese, que hay un video de ese día. Hubo una represión además en el cementerio, era correr entre las tumbas con policías, bueno. O sea, ese era el clima en esa época. Esto fue el 69. Ya, bueno, ya estaba todo. Y en medio de esto, toda la movilización del peronismo que ya tendía a qué pasa con Perón, ¿no? Es decir, Perón se reunía con gente, de algún modo avalaba a las distintas CGT, pero también a la de los argentinos, él es el que habla con Walsh para sacar el periódico. Es decir, era una situación muy cerca de lo que uno podía llamar prerevolucionaria, por lo menos la vivíamos así. ¿Y cuáles son los factores por los cuales hay un crecimiento importante en ese momento de Montoneros, ¿no? Bueno, en ese momento las organizaciones que más actuaban, las primeras que actuaron públicamente, si mal no recuerdo, bueno, sin identificarse, la FARC, que es la que vuela los Minimax ante la visita que eran los supermercados de la cadena esta, ante la visita de Rockefeller. Después los grupos, había mucha gente de izquierda nucleada en las distintas ramas del FAL, que eran Fuerzas Armadas de Liberación, que eran de izquierda, que también ellos hacen algunas de las primeras operaciones armadas, un secuestro de un cónsul paraguayo, hay muertos, después heridos, gente que... y Montoneros, que había nucleado a varias organizaciones peronistas previas y que seguía coexistiendo con las FAP, las Fuerzas Armadas Peronistas, que fueron la inicial, ¿no?, del peronismo. Yo creo que Montoneros crece mucho en el año 71, 72, básicamente porque plantea consignas que tienen que ver con el peronismo, que tienen mucha repercusión en sectores obreros, en sectores villeros, en sectores populares en general, en el peronismo. Y eso es lo que creo que les da una inserción popular muy fuerte, básicamente con la consigna del retorno de Perón. Es decir, la consigna del retorno, el Perón vuelve, era una cosa que se pintaba en la calle desde hacía mucho tiempo, pero ninguna de las fuerzas la tomaba como consigna central, ¿no? Además era todo un debate, la personalidad de Perón, las discusiones, si era revolucionario, si era burgués, bueno, años discutiendo eso, años. Bueno, el eje central pasa, me parece, del éxito de Montoneros en cuanto a su inserción popular y su gran crecimiento
aparte de por ciertas operaciones que tienen mucha discusión y repercusión popular, como fue la de Aramburu. Mucha gente estuvo en contra, otra no, pero fue un pacto muy fuerte dentro del peronismo. La consigna del retorno de Perón, ninguna de las organizaciones la había tomado como consigna central, la FARC no la había tomado como consigna central, quien la toma es Montoneros, y a partir de ahí el crecimiento de Montoneros es realmente notorio, ¿no? Movilizaba decenas de miles de personas. Creo que tiene que ver con eso. Esto es en fines del 71-72 aproximadamente, que es un año donde ocurren muchas cosas, ¿no? Por un lado, esta movilización donde se empieza a discutir, bueno, toda la discusión de si Perón volvía, no volvía, si Lanuse, si lo dejaba, si no lo dejaba, si quería, todo esto estaba en los diarios, en la realidad política del país. Y una de las mayores organizaciones guerrilleras lo toma como consigna, o sea, es una situación que se da pocas veces, ¿no? En medio de esto había ya muchos guerrilleros presos, había un conjunto importante de guerrilleros del ERP y de algunas organizaciones peronistas, de montoneros básicamente, y de sindicales también, porque estaba Agustín Tosco preso en Trelew, en la cárcel de Rawson, bueno, ahí se arma una fuga organizada básicamente por el ERP y Montoneros. Tenía menos gente, estaba Mariano Pujadas, que era de Córdoba, conocido, y otra gente, y varios jefes importantes del ERP. De la FARC estaba Quieto, bueno, estaba Santucho estaba, ¿no? Santucho estaba. Bueno, se organiza una fuga que falla, y los prisioneros los que habían salido tratan de tomar un avión, toman un avión, el resto no pueden, los toman presos, los llevan a la base de Trelew y los fusilan al poco tiempo, a los pocos días. Eso tiene una repercusión también fuertísima. Fue un operativo de la Marina en el gobierno de Lanuse, que era del ejército, y creo que debe seguir la discusión de quién dio la orden o no dio la orden, pero fue ejecutado por la Marina. Y tuvo una enorme, en sectores muy amplios de la población que no estaban con la guerrilla, incluso que no estaban con la guerrilla, que discutían el tema de la lucha armada y todo, tuvo un peso, conmovió a la sociedad. Bueno, esto fue en agosto, el 22 de agosto del 72, y el 17 de noviembre volvía Perón. O sea, todo pasó con muy poco tiempo en el medio, ¿no? En medio de esto, aparte, había operaciones armadas, todo. O sea que el año 72 fue realmente clave en lo que pasó posteriormente. Además había mucha movilización sindical, de muchos sindicatos combativos. Bueno, y ahí entramos, bueno, 72, 73. ¿Cómo recordás la campaña de Cámpora? Y la campaña de Cámpora era toda... Nosotros no estábamos en Montoneros en ese momento, estábamos en uno de los grupos pero tuvo mucho peso, ¿no?, esa campaña. En esa campaña participaban desde los sectores populares, pobres y villeros, con una fuerte participación de los grupos cristianos, que no los he nombrado hasta ahora, pero que fueron decisivos también en todo este proceso de formación de las organizaciones, y cuya importancia yo descubrí después, porque no estaba ligada a ellos, salvo por la gente de Cristianismo y Revolución, pero
el nivel de extensión que tuvo la militancia cristiana es muy, muy fuerte, ¿no? En todo el país, además. Bueno, me fui de ¿Y el grupo de ustedes seguía siendo? Nosotros seguíamos en la relación, con muchas discusiones sobre el tema del peronismo, no peronismo, los montoneros, pero estábamos en uno de estos grupos intermedios, ¿no? Que Confluencia Peronista, sacaba una revista en un momento que se llamó Confluencia Revolucionaria por la Patria Socialista. Era la Confluencia Revolucionaria por la Patria Socialista. ¿Y el grupo, el nombre del grupo? Ese último grupo era un grupo chico, se llamaba Comandos Populares de Liberación. Íbamos a los actos de todos, pero a los actos de montoneros, los actos de Cámpora, de la campaña de Cámpora decía, los sectores militantes, los sectores populares, mucho de la intelectualidad. Yo me acuerdo de alguien que me vino a decir, lo vi al Toto Smukler trepando por un alambrado en la cancha de no sé qué club, que era donde se hacía. O sea, mucho peso en la intelectualidad. Todo un sector que tenía que ver con pasado y presente en ese momento, donde estaban Portantiero, Smukler, Aricó, etcétera. Uno lee hoy lo que escribieron en ese momento y era un apoyo total a ese proceso de movilización, planteando que Montoneros podía llevar a la formación de una dirección revolucionaria de masas en la Argentina, casi textual te lo estoy diciendo. Es decir, había una movida muy fuerte, ¿no? Que en distintos sectores. Era como se armaba en la práctica un frente nacional importante. ¿Y esa revista era como un órgano de difusión para ustedes? Esa revista sí era una organización que planteaba temas en discusión, además, ya en el 73. Algunas cosas que tenían que ver, subsiste bastante tiempo en el 73, que tenían que ver con lo que estaba pasando en el peronismo casi posteriormente, ¿no? También. Pero bueno, no salió más después, porque duraban muy poco estas publicaciones, salieron 3, 4 números, creo. Bueno, pero ¿en qué estábamos? ¿Cómo acompañan ustedes la campaña de Cámpora? Bueno, participan en todas las actividades, había, participaba todo el mundo, era como Cámpora, la candidatura de Cámpora concentró, bueno, todo esto, ¿no? Pero ya había vuelto. La consigna era qué pasaba después, la elección, pero estaba todo muy metido ahora en la elección, ¿no? Y bueno, el 11 de marzo, cuando fueron las elecciones, vos veías que toda esa gente movilizada el 11 de marzo era gente que venía de distintos sectores. Y ustedes en el grupo, vos personalmente, la asunción de Cámpora. Bueno, ahí fue nosotros, el grupo nuestro, la mayoría se integró a Montoneros y otro sector quedó más ligado a la izquierda, pero casi todos nosotros nos integramos a Montoneros en esa época. Y bueno, y siguió la historia que ya viene la historia de los años 73, 74, 75. 70. Pero una mención me gustaría que des sobre el devotazo, por ejemplo, la liberación de los presos políticos como parte de esa vivencia, ¿no? Claro, bueno, esos días fueron muy, muy fuertes, ¿no? El devotazo, la asunción de Cámpora con qué sé yo, Allende, era todo como, además nosotros creíamos realmente esto de se van y nunca volverán, con las Fuerzas Armadas ahí en la plaza el 25 de mayo. Y de ahí, bueno, lo de la cárcel, la liberación de los presos, que fue también. Yo me pasé toda la noche en una casa, tirados todos muy cerca de la cárcel, que pasaban los tiros por arriba,
y que no salimos hasta las 6 de la mañana. Eduardo me andaba buscando por todos los hospitales porque no aparecía por ningún lado, y era que no podíamos salir, estábamos muy cerca de ahí, empezamos a salir, qué sé yo, varios que estaban, pero una casa de un vecino, porque nos agarró el tiroteo en la mitad. Pero las escenas que se pudieron ver antes de eso, después, antes, eran realmente impresionantes, la cosa de los presos, la salida, los compañeros, bueno, era como la fiesta que duró poco, pero duró un tiempo. ¿Y qué sucede con el retorno de Perón? Vos decís de la historia, toda la historia. Pasado esa primavera camporista. Bueno, después empieza la represión, empieza el cambio, empieza la Ezeiza. Ese poco tiempo que hubo entre el 25 de mayo y la asunción de Cámpora y lo que se vino sucediendo en las discusiones internas dentro del peronismo, donde había gente de los más distintos sectores, culminaron con el retorno de Perón el 20 de junio, o sea, muy poco tiempo después, en Ezeiza, donde hubo una matanza y una movilización extraordinaria de gente. Bueno, fue una movilización, no sé cuánta gente hubo, se decía 1 millón de personas, de distintos sectores, de distintos lugares del país. Yo fui con la gente de prensa, con los grupos periodistas, que nosotros también estábamos trabajando con alguna agrupación periodística en ese momento, no me acuerdo cuál era, pero me acuerdo que fuimos en un colectivo con gente que estaba en la gremial de prensa o en alguna de las agrupaciones peronistas de prensa. Y bueno, y estuvimos en todo estuvimos en toda esta situación que nadie entendía lo que pasaba. Veíamos el palco, veíamos la gente escuchábamos las cosas que se decían por los micrófonos. Bueno, estuvimos ahí hasta esa retirada, fue terrible, que era caminar y caminar, después del discurso de Perón, que lo escuchamos por una radio, ahí una portátil, de los infiltrados, y fue como, yo sentí que era como un éxodo. Me acuerdo que dije, esto es un éxodo, de un mundo a otro, esta vuelta de Ezeiza, ¿no? Que medio expresaba cómo se habían ido definiendo los campos en el peronismo en todo este periodo tan breve de gobierno de Cámpora, ¿no? Bueno, fue un balde no de agua fría, fue algo de sacarte de un mundo y perderte en otro, el de Ezeiza, porque a partir de ahí la situación se fue complejizando cada vez más. La relación con Perón se hizo más complicada y las discusiones internas ya dentro del peronismo también, ¿no? Entonces todo ese periodo de movilización de los primeros 70, que yo creo que de algún modo toda esa gente que en todo ese periodo se había incorporado a la lucha popular, a la lucha política, fue la gente que estuvo en Ezeiza. En Ezeiza fueron barrios enteros, más allá de si había una enorme bandera de montoneros que obviamente no representaba toda esa multitud, pero ubicada en un lugar pero mucha gente fue con montoneros, realmente, mucha gente de los barrios. La inserción de montoneros en los barrios era muy fuerte. Por eso les costó tanto a los milicos terminar con todo eso, ¿no? Más allá de la estructura orgánica de Montonero. Y bueno, sí. Hiciste referencia a las discusiones internas. ¿Cuáles eran las discusiones internas en ese momento?
y las discusiones que se pasaban con el tema del peronismo, qué estaba haciendo Perón, a qué estaba jugando, a qué no estaba jugando, cuál era la fuerza de la derecha dentro del movimiento y en la cúpula, López Rega, todo lo que se veía, Isabelita, todo era discutido. Es decir, discutido en todos lados, no solamente interno, no sé si se discutía mucho internamente en Montoneros. Nosotros en los lugares que estábamos lo discutíamos, pero lo discutíamos además con toda la gente que estaba metida en distintas instancias y en distintos lugares en este proceso de movilización. Es decir, porque era, y al mismo tiempo la situación se iba agravando, ¿no? ¿Y vos tenías militancia territorial? Yo tenía militancia territorial. Cuando empecé a militar en Montoneros, empecé a militar en la zona oeste. Y bueno, en Barrial. Pero pero eso fue posterior, yo creo que estuve en oeste. En esa época eran más discusiones generales, con la gente con la que venía militando de antes, con la gente de las facultades, con la gente que se había ido integrando en todo ese proceso, ¿no? Y bueno, pero uno pensaba que, bueno, ¿qué pasa con todo esto que se vino dando, ¿no? Con toda esta gente que en el 73 pasaron muchas cosas que no habían pasado nunca. Es decir, comisiones obreras que planteaban lo que jamás habían planteado. Y gente que ocupaba una empresa, ocupaba un lugar en aras de montones de... Fue un momento que, bueno, de mucha... No era solo movilización, eran planteos propios que se hacían y se llevaban a las patronales. Es decir, fue como una especie de ráfaga que corrió por todos lados. Bueno, todo eso se empezó a parar. Todo eso se empezó a parar y todo eso se empezó a debilitar entre el enfrentamiento interno, después cómo fue creciendo todo eso, ¿no? ¿Y qué posición toma Montonero frente a esta derechización, digamos? No sé si tomó alguna posición explícita en ese momento. En su táctica, en la forma de continuar con lucha armada así, ¿no? Hubo actitudes al principio respecto de Seiza, de mucha crítica, bueno, aparte estaba todo el tema de los muertos de Seiza, que no se sabía ni cuántos eran, ni qué sé yo. Después dicen que hubo algún tipo de acercamiento con Perón, no sé si lo hubo, de acercamiento de la cúpula, de que habían tratado, de que Perón, bueno, tanto, no, bueno, pero bueno, la situación siguió deteriorándose. Y después vino el 1 de mayo ¿cuál era? El 74, bueno, ahí me pierdo, ahí paremos porque no me acuerdo ya de lo que fue pasando. ¿Cómo iba siendo tu vida personal en medio de tanta vorágine y tanta militancia? ¿Cómo ibas siguiendo eso? ¿Estabas en pareja? Eso nos comentaste. ¿Cómo sigue tu vida? Bueno, muchas cosas fueron cambiando. Desde compañeros que estábamos juntos en un momento, que después nos fuimos separando, hasta, bueno, yo me fui a vivir con Josami, nos casamos con libreta y todo, tenemos una foto con la libreta. Hicimos hasta una pequeña fiesta en la casa de mi suegro y después en la casa del Negro Portantiero, que fue muy linda fiesta. Todo pasaba en esta relación particular que teníamos nosotros con gente de distintos sectores. Eso persistió durante toda esta historia, hasta después de la dictadura. Siempre seguimos manteniendo amigos, relaciones de distinto tipo con gente de distintos sectores, por supuesto que no estaban dentro del campo enemigo, como decíamos en ese momento, pero sí de distintas miradas sobre la situación. Es decir, bueno, Portantiero no estaba en los grupos armados, pero seguía siendo amigo nuestro, en él, su mujer, el Negro Quieto, que fue muy amigo nuestro, que después él se fue en la FARC y nosotros no entramos en la FARC, otros de los que se fueron en esa ruptura. Bueno,
nosotros nos casamos en el 67, y después seguimos viviendo juntos, pero siempre en este vínculo con otra gente. Tuvimos que recurrir muchísimas veces a casas de amigos, porque nos tuvimos que mudar un montón de veces. Me acuerdo cuando lo mataron a Emilio, que estábamos en un departamento y también, bueno, nos fuimos de ahí porque no sé dónde lo fueron a buscar a Eduardo a la casa y no sabíamos nunca si conocían ya la casa, no conocían la otra, fueron a la casa de los padres. Bueno, era una perpetua mudanza, por distintos lugares, ¿no? En el medio fueron quedando compañeros que quedaron en otros grupos, que nos fuimos separando, es decir, pero de alguna manera seguimos la relación con los que con muchos de los que habíamos estado antes. En la época del CPL, de estos grupos, estos Comando Popular de Liberación, previo a Montoneros, había alguna gente como Oscar Terán, por ejemplo, y su compañera, que eran muy amigos nuestros, que estuvieron un tiempo en Montoneros, pero después se fueron, pero habían hecho todo el trayecto anterior de Carta Abierta, de la facultad, con nosotros. Mucha gente de Carta Abierta, Emilio Ferecín, que es un compañero que mataron después del 76, un pibe de filosofía que era un dirigente de Carta Abierta y un gran tipo y un cuadro político impresionante, le decían el príncipe, me parecía un príncipe. Bueno, un montón de gente que se fue quedando, ¿no? En esa etapa, por ejemplo, bueno, ocurrió algo muy importante en la vida nuestra, que fue el secuestro de Eduardo y de mi hermano. El secuestro, la detención de Eduardo y mi hermano en un bar en Palermo en el 72, en abril del 72, que era un momento bastante agitado. Creo que en esos días fue el secuestro de Salustro, el de la Fiat, y algunos días antes o después fue lo del general Sánchez, la ejecución de Sánchez en Santa Fe. Bueno, que los detuvieron en un bar buscando documentos, etcétera. Estaban con otro compañero, Cuyen, que se escapó, que era del peronismo, y bueno, y a Eduardo lo dieron por que le habían dado la libertad en la comisaría y no le dieron nunca la libertad, se lo llevaron a otro lado, lo estuvieron torturando como 6 días seguidos, en un grupo que tenía una casa o un lugar operativo ya en esa época, 72, que yo siempre pienso que tiene que ver con los grupos que operaron después en Campo de Mayo, pero esa es una inferencia mía. Y bueno, y se armó una movilización muy fuerte para que lo dejaran en libertad, que se hizo con muchos de esos amigos, que te digo, muchos de esos amigos que teníamos en esa época de distintos sectores, de los más distintos, que fueron a hablar con ministros, fueron a hablar con Morroy, fueron a hablar movieron a la gente de la CGT, fueron a hablar con Rucci, que lo tenía que ver a Lanuse, que le pidió por Eduardo. Bueno, una gran movilización de los abogados y de los periodistas hubo, de la gremial de abogados que ya existía, y lo liberaron. Y era un momento que había desaparecido gente, ya muy poca, pero había desaparecido gente. Bueno, él hizo una larguísima declaración, me acuerdo, un testimonio, una entrevista que le hizo Villarroel, el padre de los de ahora, que era un periodista conocido, había transmitido el Cordobazo desde Córdoba, y bueno, pero que fue muy fuerte también en cuanto a la vida, que cómo nos fue cambiando la vida, ¿no? La vida cotidiana. Yo en ese momento tenía a mi hermano que estaba preso y que lo habían torturado mucho, y lo dejaron preso, después lo liberaron, y a Eduardo que no aparecía. Y ahí hubo una solidaridad impresionante de mucha gente, de muchísima gente que hoy está en posiciones que uno no comparte, ¿no? Como Pablo Gerchunov, gente que nos tenía en la casa, que nos ayudó mucho en esa etapa. Bueno, pero la vida nuestra fue cambiando muchísimo y cuando llegamos a esta etapa de Ezeiza y esta etapa de los enfrentamientos,
cada vez se restringía más toda esta relación múltiple, cada vez se hacía más difícil. Después, cuando entramos en Montoneros, los dos fuimos al militar oeste, a la zona oeste. Yo básicamente milité en los barrios de Hurlingham y Eduardo más en lo ligado a lo sindical en Morón. Lograron sacar un pequeño periódico. Bueno, en esa época nosotros ya éramos muy críticos incluso de muchas cosas de los Montoneros, en esa época. Yo tenía más posibilidad de discusión porque estaba en un lugar donde la gente que dirigía ese lugar era amiga mía y los conocía de hace mucho tiempo, que venían del FAL. Y bueno, y había una posibilidad de discutir que no había demasiada en otros lados y con otras conducciones. Pero estábamos muy ligados al trabajo barrial y hacíamos mucho trabajo. Yo hacía mucho trabajo barrial en ese momento, con gente que no sé si... Nunca sé qué pasó con la gente de los barrios de Hurlingham. Sé de algunos que seguramente no están más, ¿no? Porque hubo mucha represión después en esa zona. Bueno, entonces un cambio bastante fuerte, ¿no? Incluso geográfico, porque estando ahí, no teníamos menos vínculos con otros amigos y otros compañeros de otros lados, pero siempre tratamos de mantener los más fuertes, ¿no? Se mantuvieron. Con mi familia también, mi familia siempre estuvo en todas, no estaban en distintas posiciones políticas, pero siempre apoyaron mucho todo lo que había mucha solidaridad. Bueno, y en este marco cuando empiezan todas las diferencias internas, todas las discusiones sobre qué pasaba con Perón, después Perón el 12 de junio, que algunos van, que otros no van, después la movilización de la muerte de Perón, que todos estuvimos, es decir, ese rol y esa mirada ambivalente que todos teníamos un poco con Perón, que a veces decíamos de él cualquier cosa y después decíamos, bueno, pero es el conductor y el que hizo tal cosa y el que hizo tal otra. Y, bueno, después de la muerte de Perón todo eso se profundiza, ¿no? Y se van tomando estrategias como, por ejemplo, medidas. La organización Montoneros yo creo que se va cerrando sobre su línea más militar. Y bueno, y se llega a hacer el pase a la clandestinidad, por ejemplo, es muy discutido. Es decir, pero muy discutido, te digo, entre los que uno tenía más confianza, porque tampoco era fácil discutir internamente, porque uno de los problemas serios de Montoneros era la falta de discusión interna que se fue agudizando a medida que se agudiza la militarización y la represión, las dos cosas, la militarización de Montoneros y la creciente represión por parte de los sectores de derecha primero, los militares después, etcétera, ¿no? Es otro. Y la vida cambia mucho, es decir, cada vez más clandestinos vivíamos. En el momento que Eduardo lo detiene, en septiembre del 75, estábamos absolutamente clandestinos. O sea, ahí hay como una interrupción en el trabajo de barrial, ¿o continúa? El trabajo barrial continúa, con la gente que... El trabajo barrial estaba mucho más restringido a partir de la ofensiva de la derecha peronista, a partir de algunas acciones de Montoneros que no eran demasiado claras para la gente, pero con el pase a la clandestinidad en muchos lugares, en la zona donde nosotros estábamos, que era una zona de trabajo, de la que militaba yo, bastante alejada del gran centro urbano, muy de villas, muy de barrios populares, no había jetones, digamos, muy importantes, que eran tipos públicos, que eran los que en ese momento del pase a la clandestinidad se tenían. Pero sí había mucha gente expuesta. ¿Y cuál era el trabajo barrial? Y el trabajo barrial tendría que ver con problemas que se daban en determinados lugares, de que tenían que ver con la pobreza, tenían que ver con el agua, con esto, con los chicos, con qué se hacía, con todo eso. Y después, claro, y había era en general gente que era simpatizante, que eran periféricos, pero que eran conocidos, porque eran dirigentes de la juventud peronista, muchos, de barrio, del lugar.
Toda esa gente con lo del paso a la clandestinidad también quedó muy en la intemperie. Es decir, para mí, en ese momento no me pareció, no lo veía, y mucho después cada vez lo vi peor en cuanto a las consecuencias. Porque los que podían recluirse era el aparato organizativo. La gran riqueza de Montoneros para nosotros siempre fue no el aparato organizativo, porque siempre tuvimos algunas diferencias, pero sí la gran riqueza era la inserción popular que tenía, ¿no? Bueno. En ese periodo, esto que acabas de contarnos, entre eso y la agencia de noticias Ancla, ¿cómo se llega a la formación? ¿Quiénes la integran? Te lo cuento lo más rápido que puedo, porque ese también es un tema largo, pero en principio, ubicado en la vida mía, yo estaba trabajando tenía trabajos, trabajaba en distintos lugares, ya hacía mucho que no tenía trabajos muy legales. Yo trabajé mucho tiempo en el INDEC, en los 70, de ahí me fui, y trabajé en otros lugares. En la etapa que 74, 75 estaba trabajando en un negocio que vendía cosas, regalos, qué sé yo, que también tenía que ver con gente amiga que me había conseguido ese trabajo. Me río porque tenía que envolver paquetes y nunca los sabía envolver, paquetes de regalos. Una vez un señor me dijo, déjemelo a mí, yo lo... Bueno, y me había ido de ahí y me enteré que había una revista donde estaban tomando trabajo de gente. Me enteré por una amiga mía en esa época, muy amiga, y que me ayudó mucho, que es Silvina Wolger, que hoy es un personaje que está muy contra el kirchnerismo, etcétera, etcétera. Bueno, pero era muy amiga mía y siempre siguió siendo solidaria. Silvina me dijo, están tomando gente en un lugar, qué sé yo. En esa época Silvina estaba muy cerca de la JP. Bueno, fui a la revista y era una revista que estaba todo el mundo. Estaba Paco Brondo, estaba Jarito Walker, estaba Rodolfo Walsh, que iba, pero no trabajaba en la revista. Y había gente de distintos grupos, de grupos que estaban cercanos a Montoneros, pero la sostenía Montoneros, pero había muchos grupos. Del PI o cercanos al PI o la democracia cristiana, gente independiente. Bueno, esa revista se llamaba Información. Yo debo haber ido ahí a principios del 75, pienso, no me acuerdo muy bien, pero en el 75. Yo estaba militando en Oeste y empecé a ir ahí. Y ahí me encontré con todo este panorama de que la revista, siempre se discutía lo que hizo no sé cuántos números ceros y salió por primera vez el día del golpe, el 24 de marzo del 76. Porque aparte en el medio había operativos, entonces que había que parar porque que no se sabía si se había saltado o no había saltado. Bueno, el asunto es que cuando estaba en esa revista, ahí lo encuentro a Rodolfo y él me ofrece... él no le gustaba eso de tener todas esas grandes, Walsh, esas grandes agrupaciones de gente trabajando. Bueno, el asunto es que él me dice si no quiero ir a colaborar con él en un trabajo que él estaba haciendo sobre cuestiones de prensa y de la prensa clandestina, no me dice, alternativas de prensa, medios alternativos. Y yo, imagínate, yo le tenía una admiración por Rodolfo impresionante, entonces le dije, sí, por supuesto, me encanta, voy, qué sé yo. Bueno, el asunto es que empezamos a trabajar con él en una cosa que fue bastante pedagógica, de enseñarnos a manejar archivos, a manejar información abierta, información de la prensa, que salían en distintos medios públicos, no solamente en la prensa, sino en los balances de las empresas, en los edictos, toda una serie de... Bueno, y cómo sacar información y relacionarla y armarla y trabajarla de todo ese... y archivarla. El tema del archivo era importante. Trabajábamos en un lugar donde estaba
el archivo de noticias que ya había cerrado, había sido cerrada Noticias, el diario Noticias. Entonces estaba todo el archivo de fotos, pero además todo el archivo de notas, de bueno, ahí estaba Carlitos Aznares. Cuando yo fui ya estaba trabajando él ahí y alguien más había, no me acuerdo. Bueno, después se integró ahí a ese trabajo Lucila Pagliai, que era una académica de letras. Bueno, y ahí hicimos todo un trabajo de aprendizaje que duró bastante tiempo y de charlas con Rodolfo. Y claro, y yo que estaba desesperada por la situación política, que en todos lados me peleaba porque no estaba de acuerdo con lo que se hacía o que me tenía que callar la boca. Y encontré en Rodolfo a alguien que escuchaba, que pensaba, que se podía discutir, que discutíamos todo, que hablábamos de todo. O sea, me enganché mucho con eso, ¿no? Y con el trabajo que hacíamos, que era interesante. Y al principio seguí yendo información, pero después él no quería que siguiera yendo porque él evaluaba la situación como que se iba agravando cada vez más y toda la posibilidad del golpe, él la veía y pensaba que se iba a necesitar otro tipo de estructura de comunicación. Bueno. ¿En ese momento vos seguías en sociología? No. No. No seguía en sociología. No me acuerdo cuándo dejé de estar en sociología. Pero bueno, no seguía. Seguía viviendo en Oeste. Porque cuando cayó Eduardo, que vivíamos en Hurlingham, cuando a él lo secuestran en una pinza en la calle, en un control callejero, una mala suerte. Bueno, y yo bueno, yo estaba trabajando con Rodolfo en esa época. Bueno, y entonces eso se va armando todo esto que te digo de trabajo, y a principios del 76, creo, ya después de muchas discusiones y documentos, Rodolfo había empezado a mandar documentos a la conducción montonera con posiciones que nunca en la vida le respondieron, jamás, y con el avance de la represión, no sé, me integro más a esa estructura, que era una estructura de información, por un lado, de la que tenía Rodolfo, la que manejaba Rodolfo, ¿no? Una estructura donde llegaba información y se organizaba la información, y de creación de medios de prensa clandestinos. A principios del 76, los primeros meses, creo, él nos dice la posibilidad de sacar una agencia. Él tenía la experiencia previa de la agencia palestina, había estado ahí y además en Cuba. De sacar una agencia de información a partir que además que se pudiera mover en la clandestinidad, llegar a los sectores de poder y a los sectores políticos y de sectores que nos interesaran por alguna vía, con información, con información cierta. El tema de la verdad en Rodolfo, verdad y prensa. La prensa era, el periodismo era el lugar por donde circulaba la verdad y había que hacerlo saber, y que además rompiera las barreras que se fueran planteando a la información en un agravamiento de la situación, ¿no? Bueno, esto se incentiva con el golpe de 24 de marzo del 76. Y el primer objetivo de esa agencia es romper el bloqueo informativo. Al mismo tiempo se planteaba confundir al enemigo, digamos, como decíamos en esa época, y para eso él nos enseñaba a manejar la información de modo de acentuar ciertas contradicciones que existían. O sea, un trabajo con la información que nunca dejaba de ser cierta, pero dirigida por ahí en alguna medida, además del conocimiento y la difusión y todo lo demás, que era el objetivo básico, llegar a los corresponsales extranjeros, llegar a todo el mundo,
ciertas contradicciones que había en el poder, en la dictadura, entre un sector económico y otro, las de las Fuerzas Armadas, que estaban también un poco trabajar, meter ese tema, ¿no? Trabajar con el sector tal que se peleó con el otro y agudizar esa pelea, para explicarlo un poco. Cosas que en general se llaman acción psicológica, pero que eso es en el lenguaje de los informantes y los servicios de informaciones y todo lo demás. Bueno, en esa época entonces se armó Ancla con, bueno, eso más o menos se conoce, han salido algunos libros, algunas cosas sobre Ancla, con un grupo básico que era el grupo que era como una especie de mesa de redacción, pero que además de redactar, enviaba los cables, los tipeaba, los imprimía con métodos muy artesanales. Es decir, la idea era que fuera una estructura que pudiera trasladarse de una parte a otra, que no fuera una imprenta o estas grandes instalaciones que iban a ser blanco de la represión, sino que fueran fáciles de manejar. Entonces teníamos, qué sé yo, papel, diarios, archivo, cada vez más chico, pues nos tuvimos que ir de ahí y después nos tuvimos que mudar otras veces, pero un archivo básico de información, casi toda de fuentes públicas, casi toda, que se relacionaban con otras cosas, pero la información básica que manejábamos era de fuentes públicas, porque era saber leer los diarios, como decía él, y un mimeógrafo de gelatina, de esos que se usaban en los colegios para hacer los dibujitos a los chicos antes, de alcohol creo que era, sobres. Entonces, y nos manejábamos con una red de información que al principio era básicamente la de Montoneros, que Rodolfo recibía esa información, el sector de informaciones, que era el que él dirigía, recibía esa información, y que era también una red de periodistas que él crea desde el principio, que tenían información que no podía darle salida en los diarios porque no la publicaban, por una rígida censura y después autocensura y censura de vuelta, pero nunca salía nada, pero que nos pasaba información. Y también de profesionales, no solamente, había distintos grupos que pasaban información y que, bueno, llegaba a nosotros. Entonces, con esa información y con las noticias que iban saliendo, hacíamos los cables, se distribuían regularmente, 1 o 2 veces por semana al principio. Los cables tenían todo el formato de un cable de agencia, hasta las cosas formales que nos hacía. Eso nos enseñó todo Rodolfo. A mí me enseñó a escribir, a armar todo esto. Yo había trabajado algo en periodismo, pero muy poco, en artículos de revistas políticas. Bueno, nos enseñó a todos cómo hacer un cable, qué información desarrollar, cómo manejarla. Era muy riguroso en el trabajo. Y bueno, y después nos mandábamos por correo a un listado que incluía desde gente de las Fuerzas Armadas, de la ESMA, de otros lugares, qué sé yo, no sabíamos dónde estaba, pero gente de las Fuerzas Armadas, de algunos eclesiásticos, gente de partidos políticos, montones de cronistas y corresponsales extranjeros y todos los diarios y otras fuentes de información y sectores del poder. Eso fue más o menos lo de Ancla, cómo se armó. Rodolfo la armó, la creó, la dirigió y la dejó en manos nuestras prácticamente. Había otros sectores que él controlaba de información que hacían otros materiales clandestinos que estaban en relación con nosotros, que también nos mandaban información, pero que nosotros tenía todo muy compartimentado porque era muy obsesivo de la seguridad. Entonces no quería que yo fuera de revista ni que siguiera con la casa en Oeste, es decir, quería tener más bajo control de todas esas cosas, ¿no? Y además usaba unos medios técnicos que él tenía, con lo cual captaba las comunicaciones policiales, con unos escáneres que hablaban todo el lenguaje policial, y algunos operativos, por ejemplo, se detectaron por esa
escucha, ¿no? Esa escucha de las transmisiones.